buenas tardes. Hablando de estigma en epilepsia y vamos a estar hablando de mitos. Para mí es un placer verlos por acá, un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Eh, Qué bueno que ahí ya veo algunas personas conectadas. Quiero que me confirmen por favor el audio, cómo lo perciben. Bueno, para mí es un placer completo estar acá hablando con ustedes, poder compartir. Tengo una invitada súper especial. eh, bueno, quiero darle la bienvenida a Carolina. Carolina Ramírez es una persona inspiradora, de esas personas que me motivan a seguir siendo, o sea, seguir aportando. Carolina, un placer que estés con nosotros, bienvenida. Eh, Salúdanos y yo ya cuento un Bueno, poquito quién muchas eres. gracias, doctor, por la invitación. Feliz de estar acá porque obviamente pues estoy metida con todo este tema de la epilepsia y me encanta que podamos como compartir experiencias y educar, que es como lo más importante. Bueno, para los que no conocen a Carolina, la imagen se va conectando. Carolina Ramírez es la fundadora de la Fundación Renacer, una fundación con el ánimo de ayudar a los pacientes con diagnóstico de epilepsia. Carolina es abogada. Carolina es de esas personas que ha vencido todos los estigmas para llegar donde está y de verdad que muy, muy grata saber tu historia porque de verdad que motivas a muchas personas. Qué bonito lo que haces y por eso te invité, porque dije qué chévere compartir con una persona que sufriendo la condición de epilepsia tiene todo para enseñarle a todos los que estén en el live que vivir con epilepsia, si bien es una condición difícil, que he tratado en los videos, que trato de decirle a los pacientes, es una condición que no buscaste tener, pero que probablemente sí hace que todos los días puedas ser un mejor ser humano. Entonces, Sí, ya estoy viendo que hay gente, así es. Carolina. Bueno, por ejemplo, yo les hablo, pues yo, por ejemplo, la condición de epilepsia la tengo desde la niñez. Y al principio no fue fácil. Obviamente yo pienso que la aceptación pues es como lo más difícil, pero es el primer paso. O sea, cuando uno acepta ya la condición, pues obviamente tú ves la vida diferente. Lo que pasa es que eso es un camino y un recorrido, ¿cierto? Porque uno entiende que pues la aceptación es muy difícil. Al principio en el colegio pues fue muy complejo porque obviamente ahí se dieron muchos retos y yo creo que es lo más importante y lo que venimos a hablar hoy, porque obviamente pues habían profesores que estaban como en contra de que yo estudiara en el colegio, otros a favor. Digamos que todavía no había como un diagnóstico muy claro porque se me demoró mucho pues como el diagnóstico. Eh, y obviamente en un colegio quieren que todo el mundo tenga el mismo nivel y yo no tenía el mismo nivel, yo siempre pues me atrasaba en una materia, no daba como el mismo nivel de todas las niñas del colegio. Entonces, Sí. pues digamos que ahora, pues en ese momento sí podían darse la libertad de sacar a una persona, pero hoy con el tema de la inclusión, pues eso es imposible. Sin embargo, mi colegio tenía algo y era que tenía un médico y tenía pues psicóloga, entonces ellos obviamente pues entendieron mi situación y antes ayudaron a que yo estuviera allí y tuviera un proceso un poco diferente, pero estar. Entonces, digamos que cuando yo construyo la fundación, ¿cierto? Eh, me veo muy reflejada en la parte educativa. Digamos que ese es el foco mío, la educación. Y yo creo que eso es lo más importante, porque sé lo que uno padece de alguna manera en el colegio, ¿cierto? Con los profesores, con los compañeritos, y bueno, y múltiples, ¿cierto? Situaciones y que uno
empieza a ver a ese papá o a esa mamá que apenas está recibiendo hoy un diagnóstico y dice, yo estoy perdida, yo no sé qué hacer, me están diciendo que lo saqué del colegio y obviamente eso es un error. Entonces yo pienso que lo más importante es como no lo saque de estudiar, o sea, no, hay un mito y es que las personas con epilepsia no podemos estudiar, eso es falso. Que el ritmo pueda ser distinto, sí, porque yo lo viví y mi ritmo fue diferente, pero que no pueda, no, a menos que pues ya hayan otras condiciones, ¿cierto? Porque hay personas que no solo tienen epilepsia, sino que tienen retraso en una alteración en el lenguaje y muchas cosas. De pronto ahí ya serían unos casos como especiales, pero que de primera le digan a Sí, uno, saque el niño del colegio, no. sí. Mira, Carolina, entrando en materia, quiero saludar a Gloria Ortiz. Gloria es Fellow de Epilepsia que nos está saludando, que, y propiamente lo que decías de estudiar y de crear para los pacientes, yo le había tenido mucho recelo a las redes sociales, no era mucho en el hospital, en solamente ser pacientes. Yo decía, difícil hablándole a la gente. Y mira que por eso quise, como todo, hablando de eso, de lo difícil para una persona con epilepsia, que todos los días, hablando un poco del estigma como tal, es una percepción, una social que le pone una connotación negativa, pues decimos que una persona cierta característica, entonces, por ejemplo, los de que usan gafas no ven, y acá estamos dos gafas que tenemos una enfermedad, pero no solo se ve en la epilepsia se ve muy, muy fuerte por muchos temas. Una de las cosas que siempre digo es que la mayoría con epilepsia, y si nos pusiéramos en los zapatos del paciente que tiene epilepsia, tendríamos que ver que el paciente que tiene diagnóstico de epilepsia sufre mucho. Si hoy en una reunión de adolescentes o si hoy en una reunión de universidad alguno de nosotros presentara una crisis y tuviera relajación de esfínteres, que tuviera o que se orinara o que hiciera popó, pues, para las personas de pronto que no están y entienden que es hacer popó, se defecaran, eh, y al otro día volver a un grupo, a poner la cara, a seguir con la vida, es muy, muy complejo. Entonces, el estigma como tal lo pone la sociedad, pero obviamente también va entrando en la vida de cada paciente con epilepsia. Se va entrando y eso hace que muchas veces nuestros pacientes con epilepsia Sí. tengan una baja autoestima, tengan una baja percepción de sus capacidades, de lo que pueden hacer. Sí, eso es como la definición de estigma y por eso quisiera preguntarte, Carolina, tú me contabas algo del colegio súper, pues, del médico que te atendió y la forma como te ayudó. Sí, y esa parte la tenemos, pero yo quisiera saber tus compañeros, antes de que el médico los educara en epilepsia, si tú sufriste algo de estigma, Digamos que qué sí, o sea, sentiste? yo estudiaba en un colegio primero católico de niñas, solamente éramos niñas, pero mi hermana y yo estábamos en el mismo grado. Entonces era, digamos que muy complejo, yo estaba en un salón, ella en otro. Entonces cuando me daba una crisis, todo el mundo se volvía histérico, todas gritaban horrible. Empezó, yo creo que desde la profesora, y todo el mundo salía a buscar a Paula, que es mi hermana, a decirle, ¿qué hacemos? Como si ella tuviera la solución en sus manos. Y realmente, pues nada, ella era una niña igual, pues como todas. Entonces, el desconocimiento era mucho. Y aunque, bueno, cuando estaba el médico, pues él digamos que manejaba la situación, pero llegaba un momento que el médico no estaba porque tenía como un consultorio particular, entonces él llegaba hasta cierta hora de la jornada y ya parte de la jornada a veces no estaba. Entonces, sí, se volvían como, o sea, eran unos gritos, escándalo, entonces decían, no, pero es que esto no puede seguir así, o sea, tienen que aprender a manejar la situación. Y aunque mi hermana estaba allí, ella entraba como en pánico y se quedaba como quieta, o sea,
ni siquiera podía hablar y se ponía a llorar. Entonces fue muy complejo porque era decirle a otra niña, venga, ¿qué hacemos? Sabiendo que pues ellos no sabían. Y bueno, los profesores, cuando ya después pues me daba la crisis, todo, normalmente yo entraba como en mucho sueño. Al otro día, pues yo llegaba y yo sentía que todas me miraban, pero había una profesora que era la que más me defendía y era decía, no le vayan a hacer preguntas, no sean maleducadas, como que, pues porque la profesora como que se ponía también en la posición de las preguntas incómodas. Sin embargo, como yo venía, siempre he tenido psicóloga y yo creo que eso es algo que lo tenemos que tener todos. Desde pequeño, o sea, desde que me diagnosticaron, la psicóloga siempre me enseñó, ¿cierto? Me enseñó como, bueno, si te va a dar en público, ¿qué harías, ¿cierto? Entonces yo ya venía como con un proceso de llegar como tranquila, pero que si me preguntaban yo podía contestar lo que yo sabía, ¿cierto? O sea, lo que yo sentía. Entonces, por ejemplo, a mí que me ayudó mucho el acompañamiento psicológico, porque la psicóloga que yo tenía era la del colegio. Entonces, ya después, sí, pues sí pues tenía como aparte, pero inicialmente la que más ayudó fue la psicóloga del colegio. Y ahí es donde uno como que invita a Ah, los padres a eso. sí. Hablando de, digamos, yo no sufro de epilepsia, pero siempre y en estos días con alguien nos preguntábamos qué es mejor para un paciente con epilepsia, que el día después de la crisis le pregunten o no le pregunten, porque yo siento que ese silencio incómodo, como del susurreo, de están hablando de ti, pero no te lo dicen, para mí siempre ha sido como más fácil y a veces cuando me han hecho esa pregunta, desde mi parte digo, pues yo prefiero que le pregunte, hacer que se diga qué pasó, cómo te sientes, cómo amaneciste, fuiste al médico o no, y de hecho eso para mí, en mi concepto, rompería el hielo, pero tú como paciente, cuando te ha pasado, ¿qué prefieres al día siguiente cuando te toca volver a un grupo Yo pienso a que hablar lo o mejor es estar que en contacto? pregunten. O sea, a mí me pasaban muchas cosas, porque a veces quedaba hospitalizada, porque si me quedaba muy mal, me quedaba en mi casa, o a veces tenía hospitalizaciones muy largas donde me tocaba desatrasarme y todo. Pero yo prefiero que pregunten, porque de alguna manera, pues la curiosidad es algo normal en los niños y en cualquier persona. Y más en un tema como esto, yo prefiero que me digan cómo te sientes o qué hacer, porque pienso que hablar es algo natural, educarnos y decirle a las niñas, ay, no pregunten, es como tapar el sol con un dedo, o sea, tarde o temprano la muchacha, o sea, todos vamos a preguntar porque eso es. Y yo pienso que la educación, yo pienso que no, pregunten a ver qué pasa. Además, uno no sabe si hay otro niño en Ok. esa institución que también esté viviendo lo mismo y simplemente o no le dan las crisis en público porque hay unas que dan es en la noche o le dieron y se desapareció. Entonces todavía se rondan como los mitos, como ese, yo conozco personas que ni siquiera a la misma familia le cuentan, o sea, ni los tíos saben, ni los primos saben, y lo dejaron ahí, yo, listo, y el día de mañana, que esa niña se con la primita, amaneciendo en la casa de la tía, le dé la crisis, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo? O sea, la misma familia no ayuda porque lo tapan entre ellos. Mira que para eso son estos espacios, para educarnos como médicos, para educar a los cuidadores, para educar a los mismos pacientes, a que vale la pena comentar, romper todos los mitos de respecto a la epilepsia. Porque muchas veces la gente no cuenta por eso, porque se ha creado un estigma de que no, es que es un espíritu, no, es que hizo algo mal. Lo que pasó fue que cometió un pecado, lo que pasó fue que tomó trago, ¿sí? No se tomó el medicamento. A veces empezamos a estigmatizar a todos los pacientes con epilepsia, pues volvió a convulsionar porque no durmió y a veces no pensamos que el paciente tiene un trastorno del sueño muy difícil y que requiere esa ayuda médica y hay un especialista para mejorar esos temas. Hay una cosa fundamental y lo que pasa es que el estigma se nos va interiorizando y cuando se interioriza
la mayoría de pacientes, lo que los estudios es que hasta el 50% de los pacientes con epilepsia tienen patología psiquiátrica asociada, ¿sí? Tienen cambios ya sea de depresión, de ansiedad, intentos de suicidio, insomnio, tienen disforia, tienen miedo a salir de la casa. Muchos adolescentes después de una crisis no quieren volver al colegio, quieren retirarse del colegio, ¿sí? Entonces, yo quisiera, tú me contabas algo, tú sentías que no rendías muy bien, pero eres abogada, tienes una fundación, inspiras a muchos. Yo quisiera preguntarte, Carolina, en realidad el sentirte más quedada fue un tema de autoestima o fue un tema que en realidad has objetivizado algún problema en No, cuanto al rendimiento a mí, académico? digamos que sí me afectó mucho el tema en el rendimiento académico. Habían materias que obviamente yo no rendía igual, pero ahora pues eso está muy deteriorado. O sea, es que como no éramos todos buenos en matemática, entonces aquí hay un problema. Entonces trataban como de encasillarme, no, si ella no está rindiendo en esas materias es porque tiene un problema, ¿cierto? Les trataban siempre le aconsejaron a mi mamá, no, sáquela para un colegio de niños especiales, y mi mamá decía, no, o sea, no, acá ustedes tienen que formar, o sea, adecuarse a ella. Digamos que eso era muy prematuro para una época, porque eso fue hace mucho tiempo. Ahora ya con el tema de la inclusión ya les toca organizarse con los niños, ¿cierto? Y sí, obviamente el rendimiento académico mío sí era más bajito, sí, yo no notaba que era más bajito y emocionalmente pues obviamente me afectaba, porque me sentía como aburrida, como triste, como yo fui una persona súper o sea, callada, o sea, no exteriorizaba. Pero cuando yo empecé este proceso con los psicólogos, ¿cierto? Empecé como bueno, tenemos que hablar, entonces ya yo empecé como a expresarme más, estaba en muchas actividades lúdicas, yo siento que eso me ayudó mucho, yo estaba en pintura, en teatro, porque tenía muchas habilidades artísticas, entonces yo misma, cuando mis papás vieron que yo tenía como esas habilidades de escribir, porque también escribo mucho, entonces empecé como a meterme, me metían en esas actividades y yo creo que eso ayudó mucho a que uno empezara como a potencializar otras cosas. Pues no todos somos buenos de matemáticas, no todos nacimos para ser médicos y abogados, pero yo puedo, por ejemplo, tener un arte, entonces yo puedo hacer manillas. Entonces, coloca a tu hijo a hacer manillas y que sea el mejor, porque todos deberíamos tener un oficio independiente de que hayamos estudiado algo. Ah, es que yo soy muy bueno pintando. Entonces yo digo que eso ayudó, ¿cierto? Eso ayudó. Y obviamente al principio sí, yo fui una niña muy cabizbaja, sí, o sea, pero mi mamá era una docente, entonces mi mamá era como encima mío, como no, es que usted no se va a quedar atrás, usted no va a hacer la de menos. Entonces cuando uno también tiene ese tipo de apoyo, ¿cierto? Pues ella no es neuróloga, pero obviamente es profesora, entonces pues sacan como todas esas herramientas que tienen las mamás, ayudan a empoderar a un niño y eso es súper importante. Mira que hay unos estudios viendo en pacientes con epilepsia y depresión, epilepsia y ansiedad, muestran que los pacientes que tienen una red de apoyo clave son pacientes que tienen menos probabilidad de hacer, ¿sí? Tienen menor riesgo de suicidio. A diferencia que han demostrado que, bueno, ser mujer incrementa la probabilidad de tener ansiedad o depresión, tener un mal control de crisis incrementa la posibilidad de sufrir de depresión o ansiedad. Adicionalmente, digamos, la epilepsia focal del lóbulo temporal incrementa la posibilidad de depresión y ansiedad. Y también hay algunos factores asociados, como el uso de algunos de los fármacos que utilizamos nosotros, como fármacos anticrisis, pueden incrementar la ansiedad y la depresión. Entonces, es una patología correlacionada con temas psiquiátricos y es una patología en la cual siempre su médico debe preguntarles cómo está el ánimo, cómo está durmiendo, cómo se siente. Para mí ha sido clave preguntarle al paciente cómo estás,
¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas llevando la condición? Mira que tengo en mente algo que una vez un psiquiatra nos decía en una charla, y era hay que tratar la depresión porque es que tenemos que tener paciente. Si no hay paciente, porque el paciente toma una decisión de un suicidio, paciente definitivamente se rinde a los tratamientos farmacológicos y dice, pues voy a tener todas las crisis que tenga, que probablemente eso a largo plazo sí le va a incrementar un deterioro cognitivo o va a producir más problemas, pues lo que debemos hacer siempre es mirar eh, cómo va el ánimo del paciente. Hay una cosa con los fármacos y es que un paciente deprimido, independiente del fármaco que le pongamos, va a decir que le está cayendo mal. Entonces, le puede poner uno un ácido valproico, la motrigina, medicamentos que ayudan mucho con el ánimo y el paciente dice, me cae mal, estoy mareado, no doy, no rindo. A diferencia de los pacientes que les tratamos primero la depresión o que tratamos de arreglar su parte Emocional. primero, que empezamos un proceso de terapia, que empezamos un proceso con neuropsicología, con psicología, con apoyo de psicoterapia, digamos que hay un proceso y el manejo de nosotros como neurólogos especialistas en epilepsia es brindar un soporte multidisciplinario. ¿Sí? Porque nosotros a veces nos centramos mucho en la imagen de la resonancia, en el electroencefalograma, en las pruebas de memoria, pero nos quedamos a veces cortos. Varios estudios dicen que menos del 20% de los pacientes, de los médicos, le preguntamos a los pacientes cómo está su estado de ánimo, o si está durmiendo o no está durmiendo bien. Entonces, ahí se queda uno muy corto. Yo quisiera preguntarte la experiencia, sin dar nombres, por favor, sino cómo ha sido tu trato o cómo te has sentido tratada por los profesionales de la salud. Yo en el video comentaba que yo veo que muchos de nosotros como médicos a veces ignoramos pues muchas patologías, ¿sí? Yo ya hoy en día me dedico a la epilepsia, posiblemente si me hablaran de una patología diferente, no estoy actualizado, pero en epilepsia existe todavía a veces mala información por parte de los médicos. No sé si tienes algo que nos Sí, o puedas sea, contar yo un al poquito de eso. principio, y se ve mucho todavía, que la persona va, el niño va con el papá y prácticamente el que habla es el papá y al niño ni lo miran. O sea, el niño ni siquiera le preguntan. Y eso ha sido una queja y lo hemos tratado con otros neurólogos de que de verdad el que está ahí es el niño. Pregúntele al niño qué siente. Y el niño mira a la mamá como hable por mí. O sea, tampoco. Y yo al principio, obviamente, muchos años fui así hasta que obviamente ya empecé como, bueno, listo, la que siente esto soy yo y empecé pues a preguntarle a los médicos, bueno, yo estoy acá, ya cuando estaba, pues ya cuando iba a tomar, yo llegué y me gradué y cuando yo iba a estudiar, pues el neurólogo me preguntó que iba a estudiar, entonces yo le dije que iba a estudiar derecho y él pues me dijo que yo no podía estudiar derecho porque derecho era para personas muy inteligentes. Y lo más, o sea, y a mí me parecía como, Dios mío, pero ¿qué está diciendo? Y no es la primera vez que uno escucha de parte de alguien de la salud como eso, o sea, como si ciertas profesiones solamente estuvieran dadas para ciertas personas, ¿cierto? O sea, si tú no tienes como todas esas características, tú no pudieras estudiar eso. Eh, y obviamente, pues mis papás le dijeron, no, como así? Ella va a estudiar, va a empezar. Ella misma se dará cuenta si es capaz y si no es capaz, escogerá otra profesión. Entonces, me demoré haciendo mi profesión, sí, yo me demoré mucho, me demoré como 10 años porque obviamente me daban crisis, me daban hospitalizaciones, sin embargo la universidad era como más abierta, era como, bueno, no importa, o sea, los profesores entendían y me facilitaron las cosas. Incluso después hice la especialización eh, y bueno, entonces estudiar ha sido para mí siempre un reto. O sea, me encanta, me gusta mucho leer y todo, pero siempre ha sido un reto porque pues las crisis estaban ahí de alguna manera. Entonces uno también tiene que empezar como a tener a que el mismo médico te vea como el paciente que está empoderado de su condición y de pronto que el médico también o sea, se enfoque un poquito más en el paciente, ¿cierto? Porque sí, es como llenando ahí un historial clínico y a veces ni lo miran a uno y es uno como, pues no.
Yo me he quejado, yo me he Mira, quejado, una vez me quejé directamente de mala, y entonces la queja fue tan alta que me colocaron dos neurólogos a que me atendieran. Yo lo siento mucho, pero es que no, o sea, yo estoy acá. Entonces, pero muchas personas no lo van a hacer. tu epilepsia refractaria, Es de pronto para los que no saben, refractario es que farmacoresistente, los medicamentos farmacoresistente. refractaria, resistente a tratamiento, farmacorefractaria, digamos que está incluido dentro de que si uno toma más de 2 medicamentos, a Sí, dosis full sigue convulsionando, sí, porque escucho que tienes sí, crisis frecuentes. Ok, sí, porque el objetivo de los tratamientos farmacológicos es que logremos control de crisis y como ausencia de sí, efectos adversos, ¿cierto? Cuando eso nos falla, empezamos a pensar en otras opciones de tratamiento, como la dieta cetogénica, cannabis, evaluación por un programa de cirugía para pensar en la posibilidad de operar y operar no siempre es en la cabecita, sí. sino que hay estimulador de nervio vago, o sea, hay muchas opciones que como epileptólogos guiamos en el tratamiento, pero mira que han sido persistentes las crisis Sí, a lo sí, la largo de verdad tu es que vida. sí. Obviamente he pasado por muchos fármacos, demasiados, yo creo que los he probado casi que todos. Sin embargo, pues hay momentos donde yo he estado muy estable, puedo tener 6 meses súper estable, pero de pronto ya empieza a aparecer las crisis, entonces ya obviamente eso pues no es tan normal, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno vuelve a hacerse exámenes y pues empieza pues como toda esta rutina. Y ahora hablaba de algo muy importante, es la red de apoyo. Yo pienso que la red de apoyo es todo y la red de apoyo se forma en la familia. Es decir, la mamá, el papá, los hermanos. O sea, así tenga solo un hermano. Yo tengo dos hermanas, pero bueno, digamos que hay familias donde solo tienen uno, ¿cierto? O sea, yo pienso que la red de apoyo es todo y buscar grupos de apoyo, porque listo, si yo no tengo una red de apoyo en mi casa, por X o Y motivo, ¿cierto? Pueden haber muchos, pues hay redes de apoyo afuera y, por ejemplo, hay grupos de apoyo para epilepsia, hay unos virtuales, en su mayoría, ¿cierto? Pues hay físicos, pero no sé, en Medellín, pues no sé cuántos hay, creo que soy yo, pero no sé en Bogotá o en otras ciudades. Entonces yo pienso que la red de apoyo es súper importante y yo creo que la comunicación con el neurólogo es vital, que yo me pueda sentar con el neurólogo y decirle lo que yo pienso. O sea, muchas veces cambiamos de médico, es por eso, porque no sentimos como esa empatía, como, es que, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo pregunto? Por ejemplo, cuando yo empecé a planificar, yo decía, yo no quiero hacer esta pregunta delante de mi mamá, pero se la tengo que hacer, pero ¿cómo hacemos? Mm, y obviamente llegué y yo le dije a mi mamá, lo siento, tengo que hablar con el médico. Y yo se la hice y le dije, bueno, necesito empezar a planificar cómo es este cuento. Entonces, hay preguntas que pueden ser incómodas, pero hay que hacerlas, ese tipo de cosas. Y entonces, ¿cómo van a hacer? O sea, eso en la casa hay que hablarlo. Y si es muy maluco, bueno, vayan a una cita donde hay planificación, ¿cierto? Que hay en muchas partes y donde tú puedes decir tu condición, tus medicamentos y también un médico te puede orientar. Entonces, por ejemplo, hay preguntas que pueden ser incómodas, pero hay que hacerlas. Y sin embargo, todavía hay mucho tabú sobre eso. Si, por ejemplo, una mujer con epilepsia puede quedar en embarazo. Y la otra es que sí puede, pero el niño le va a salir con malformación. Por eso hay muchas mujeres que no quedan en Ok, embarazo. para ese tema de la planificación y del embarazo, pues es un tema largo, depende de cada paciente. Eh, Depende del medicamento que esté tomando la persona, pero en general hoy en día tratamos de desmitificar siempre de que nunca puede quedar en embarazo o que siempre su hijo va a traer epilepsia. Eso existen posibilidades y digamos que también hablamos de porcentajes, de posibilidades que pueden llegar a ser. Y nos está garantizando que, que sea. No todas las epilepsias son genéticas, ¿sí? Y no todos los fármacos anticrisis producen defectos en la formación del sistema nervioso central. Hay unos más que otros. Una recomendación, si es que una mujer en edad fértil posiblemente
a no ser que sea completamente necesario, no debería estar con ciertos fármacos, ejemplo, el Valcote o algo, pero eso pues obviamente lo es particular a cada paciente, porque hay personas que solo responden a ese medicamento, ¿cierto? Entonces, sí, como dejar de recomendación, mujeres en edad fértil, ácido fólico, por favor, que nos ayude a disminuir muchas cosas. Yo, ¿qué te digo? El cerebro como tal, el cerebro humano, es una máquina súper potente, la resiliencia, que tiene una capacidad de neuroplasticidad y de transformarse a todas las condiciones difíciles, que debemos tratar de mantener por mantener nuestro cerebro lo más sano que podamos. Y una de las cosas es que tengamos adherencia con nuestros médicos, que les explique, que llevemos el tiempo. Yo siempre les digo, presten a uno hasta que ya se les diga, mire, no sé, o sea, ya he hecho de cambiarle el medicamento, ya le ajusté, ya lo mandé al psiquiatra, al psicólogo y seguimos sufriendo de estas cosas. Acá tengo gente que me está escribiendo que contestemos preguntas porque nos han escrito algunas preguntas. Claro, y a mí me gustaría terminar al final por lo menos hablando un minutico, 2 minutos de algunos mitos, ¿sí? Porque no hemos hablado de eso. Yo sí creo que un dato que les quiero dar es que pacientes con epilepsia y que tengan además impulsividad y depresión asociada, pacientes que hay que tener en cuenta como cuidadores de decir, oiga, tiene todas las banderas rojas para incrementar la posibilidad de suicidio. Y eso es muy triste cuando pasa en un paciente o en un familiar. ¿Sí? O sea, lo que hacemos todos en todas estas campañas de educación de epilepsia, que son varias, está el Día Púrpura, está el Día Nacional de la Epilepsia que ya viene, tenemos campañas de la epilepsia fuera de las sombras, tratando de explicar. Yo creo que muchos de los neurólogos y epileptólogos de Colombia estamos lanzados en redes a hablar. eh, Esto no nos genera a nosotros más que la satisfacción de dejar mensajes para todos nuestros pacientes, de dejarles un mensaje positivo de que, oiga, acá estamos para tratar de ayudar. Entonces, Caro, miremos las preguntas, saludemos por acá, veo que algunas personas se conectaron. Eh, Nos estaban preguntando eh, qué hace dan en un primer auxilio cuando pasa o cuando alguien tiene crisis. Caro, tú tienes un Yo he taller de visto primeros una charla auxilios de para primeros pacientes. auxilios en epilepsia. Obviamente aquí me dicen que en los primeros auxilios se debe tener la lengua y sostener al paciente. O sea, obviamente, y eso es un mito, de que la persona con epilepsia, si se puede tragar la lengua. O sea, tragar, eso es imposible. Que se la pueda morder, sí, eso sí es posible, pero el hecho de que se la muerda, pues yo creo que todos nos hemos mordido la lengua algún día, pero no quiere decir que se la pueda tragar, ¿cierto? Y colocar, por ejemplo, objetos. Yo en estos días veía una película y me parecía increíble, pusieron una cuchara y yo decía, pero por Dios. Y estamos en pleno siglo XXI y uno decía, ¿cómo hacen una película ahora y con ese tipo de cosas? Y le ponían una cuchara, entonces decía uno, no. Entonces, obviamente yo pienso que educarse y yo pienso que los primeros auxilios, uno dice, ah, es que es una charla muy básica, pero es que si no empezamos por lo básico, entonces, ¿cuándo vamos a aprender? Entonces, por ejemplo, eso que están hablando de los primeros auxilios, nada de sostener a las personas, o sea, o sea, los movimientos por más fuertes que sean van a pasar. Entonces la gente se pone a presionarlos y lo único que sale es uno se levanta súper morado, pero uno dice, pero Dios mío, ¿qué me pasó? Y yo sé que la gente lo hace en medio de, pues bueno, del susto, del pánico. Es inevitable que a una persona no le dé susto ver una crisis, ¿cierto? Porque pues la angustia, pero obviamente hay unos tips, ¿cierto? Y hay como unas cositas como básicas, que es, por ejemplo, acompañar a la persona, tomar el tiempo, hacer un video. Yo sé que el tema de los videos es muy sensible porque la gente dice, ay, no, pero qué pereza, que la vean convulsionando, pero muchas veces el médico, el video para el médico es todo, o sea, ellos ven cosas que para nosotros no tenemos relevancia porque no entendemos, pero cuando el médico ve el video va a sacar una conclusión a cierto tratamiento. Entonces yo siempre les digo, yo sé que puede ser incómodo, pero para el médico va a ser de gran valor, pues como ese video.
Entonces, por ejemplo, nada de estar dándoles alimentos, porque entonces no, que es el azúcar, entonces le van y le dan azúcar o le dan algo dulce, no sabemos si esa persona es diabética, porque yo puedo tener epilepsia y diabetes, ¿cierto? Eso no lo sabemos. Por ejemplo, yo hablo mucho de la manilla de identificación. Esta manilla donde tenemos todos los datos, yo incluso mantengo con ella, duermo con ella, me baño con ella, donde ahí tengo como mis datos, el RH, la nueva, pues, o sea, todo la EPS, los datos de contacto, y dice epilepsia, precisamente para que las personas sepan exactamente qué. Yo pienso que lo más importante también es, en una crisis, buscar una manilla de identificación. ¿Por qué? Porque es que vos no sabes si esa persona tiene otras Sí, cosas. Y empezamos con, con sí. Nos va cosas. a Sí, Carlita de primeros auxilios, pero básico, el medio sí. helado, no introducir objetos, ¿cierto? Y lo de la manera me parece genial que lo tengas ahí porque sirve muchísimo para identificar y colocar los Por medicamentos ejemplo, que yo, está yo soy tomando. alérgica a un medicamento, yo soy alérgica al Epamil. Entonces yo lo tengo como alérgica para que no me vayan a dar Epamil. Claro, no, súper bien. Otra pregunta, acá estaba diciendo Dora Urrutia, sí, que en verdad a mí a mí me decía que se pegaba. Le decían a ella que un mito era que la epilepsia se pegaba, no, no se pega. Pero si hay una cosa que yo siempre le digo a todo el mundo, la epilepsia no excluye edad, no excluye sexo, no excluye estrato social, ni nada. Cualquier persona puede empezar a convulsionar en cualquier momento porque no es solo las personas que nacen con epilepsia. A lo largo de la vida las personas pueden empezar a desarrollar crisis epilépticas. Entonces debemos tener empatía con todas las personas pues, que sufren cualquier enfermedad. Pero la epilepsia sí es un tema que en cualquier momento cualquiera puede hacer crisis convulsivas. Las estadísticas son altísimas. O sea, más o menos hay 70 millones de personas en el mundo que convulsionan. Acá la discriminación y sobreprotección también se presenta mucho en los inicios de recibir el diagnóstico. De acuerdo, Dora. Yo tengo pacientes que a veces toca mandar a terapias a la mamá, mandar a terapia al acompañante y le digo como ven, déjalo hablar, él no tiene un retardo, lo puede decir y de verdad es un tema bien complejo y toca No, yo explicarle a digo los que, por pacientes. ejemplo, eso que dice de la sobreprotección es cierto y eso afecta mucho porque te llena de miedos. Entonces uno ya a veces para tomar una decisión, entonces se tiene que apoyar en esa persona. A mí me pasó con mi mamá, pero ¿qué pasó? Como yo estuve con la psicóloga, ya empecé como, bueno, listo, ya mis decisiones las tomo yo. Pero es verdad, claro que uno sabe que lo hacen desde el desconocimiento, porque ellos tampoco sabían cómo era esta condición. Entonces, obviamente, los papás que hacen acobijar el niño, ¿cierto? Es normal. Pero también los papás es importante que vayan, pues, como al psicólogo, que se acompañen y que empiecen a quitar, pues, como también tantos mitos que hay. Por ejemplo, acá dice que Dora dice que se puede quitar con un exorcismo. Es verdad, hay gente que todavía en los pueblos se ve mucho, más que todo, que eso es algo pues que viene de o de Dios, o que es algo divino, o que es algo demoníaco. O sea, están las dos visiones. Yo tengo un chico en la fundación que una vez contó que le había dado en una iglesia cristiana, pues pero independiente de la religión que sea, pues o sea, es una crisis de epilepsia, entonces creo que, mejor dicho, lo cogieron de cuenta de él, de esa iglesia, de esa iglesia, y yo creo que ahí es el desconocimiento. Sí, debemos educar en todas partes, ¿no? O sea, todas las personas que están en cualquier lugar, en los colegios, por eso es bueno salirnos a veces del consultorio para explicarle un poco más a todo mundo qué es la epilepsia como tal. Acá también me estaban preguntando, hola, ¿el cannabis te hace adicto a la marihuana? Tema grandísimo de explicar. Nosotros como neurólogos no prescribimos cannabis, prescribimos una cosa que es el cannabidiol, que es un componente del cannabis, que no produce ningún tipo de adicción. El cannabis sí es la marihuana, entonces depende y toca ampliar muy bien el dato, pero
creo que no sería. El doctor Santiago Vallejo, que si existen o no las crisis cerebelosas, sí, en un porcentaje muy, muy bajo, menos de un 1% puede dar crisis cerebelosas raras, eh, pero existen. Las crisis, dependiendo del área afectada del cerebro, nos puede dar diferentes manifestaciones. Quería, Karen, que me cuentes unos 3, 4 mitos que hayas escuchado Por para el ejemplo, tratamiento de la bueno, epilepsia, no, por favor. bueno, para el tratamiento y en general, que por ejemplo las personas no pueden hacer deporte. A mí me pasó. Yo tuve un médico que me dijo, no, usted no hace educación física en el colegio, entonces yo no hacía nada. Entonces tuve una vida súper sedentaria y obviamente eso ocasionó a lo largo de la vida ciertas cosas, ¿cierto? Porque entonces yo decía, ay, no, yo no puedo hacer deporte. Entonces, por ejemplo, una persona que quiera ser deportista o que le guste hacer algo, pues eso es falso, ¿cierto? Eso es falso. Obviamente que sí hay unos deportes restringidos. De hecho, ajá, como para complementarte, hay estudios que muestran que hacer deporte disminuye la frecuencia de las crisis. Los brasileños tienen varios estudios de personal que se dedica a la educación física, viendo que el ejercicio constante hace que hayan menos Eh, crisis, ¿sí? Tú decías algo de ejercicios Sí, porque obviamente restringidos. pues hay cosas como la aviación o ciertas, digamos que ejercicios, ¿cierto? Que pueden ser como, pues, diferente, ¿cierto? Pero correr, un básquetbol, yo pienso que, pues, el fútbol o cosas así, pues, las puede hacer cualquiera. Ya me imagino que todo lo que es con autos y este tipo de cosas, pues, no es lo mismo, ¿cierto? Porque ameritan como la conducción y eso. Y el tema de la conducción Depende, es ¿no? algo que dicen que no podemos conducir. No, 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 ese es otro. No, no quiere decir que todos los pacientes con epilepsia no vayan a conducir. De hecho, hay muchas, digamos que si miramos como para cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Entonces, evidenciamos tiempo libre de crisis, qué tipo de manejo tiene y qué tipo de crisis tiene el paciente para poder dar la recomendación de que sí puede conducir. Pero muchos pacientes que yo tengo conducen y yo les doy la licencia para conducir. Eso obviamente lo hablo con ellos, pero sí muchos pacientes pueden conducir. O sea que otro mito no quiere decir que si alguien convulsiona una vez no va a poder volver a conducir. De pronto, yo lo único que sí le digo a la gente es no se meta a una piscina solo. Pues porque donde le dé una crisis, pues desafortunadamente tiene el riesgo de ahogarse. Pero de deporte, de continuar. Sí, por ejemplo, está que si se jala el dedo de la mitad, el anular, para la crisis, pues no. Eh, eh, Sí, no, no hay evidencia de que tirarle el dedo a no funcione para nada. Yo he escuchado otra, la baba de algas, tomar baba de algas para no convulsionar. En estos días alguien decía que toman sangre de chulo. Hay unas partes de Colombia que matan los chulos y le dan a las personas para tomar, sí, ¿sí? no, y ahora con todo Entonces, el tema de la medicina bueno, ancestral, porque ahora pues todo lo que natural y lo ancestral está muy de moda. Entonces se supone que a todo esto pues le encuentran como una explicación y que es mejor lo natural. En estos días a mí me decían, pero que le doy natural, que no sean fármacos para la epilepsia. Yo no, pero es que, o sea, no. O sea, lo único que puedes hacer es ir donde el neurólogo, porque yo entiendo que todos queremos una vida más natural, sí, estamos como en esa onda. Y estoy de acuerdo con cuidarnos, con llevar pues, un bienestar, ¿cierto? Pero hay cosas que desafortunadamente vamos a seguir tomando, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tomar nuestros fármacos, pero, por ejemplo, alimentarnos más, o sea, sanamente, ¿cierto? Ya en este momento yo estoy súper juiciosa, estoy en el gimnasio, tengo una persona, obviamente, que me acompaña, porque la verdad es que en el gimnasio también se presentan ciertos, pues hay ciertas pesas y ciertos elementos donde uno tiene que estar acompañado, porque pues puede haber un riesgo.
Entonces yo digo, a mí también ahora con la medicina ancestral, pero ¿qué le damos? ¿Qué matica le damos? ¿Qué plantica le damos? Y yo, no, o sea, es que es imposible. Yo les digo, no, es que tienen que ir al neurólogo. Y se da mucho que en los grupos empiezan entre ellos mismos a aconsejarse. Y realmente eso no es sano, porque no todos tenemos el mismo tipo de epilepsia, no todos tenemos el mismo médico, ¿cierto? Porque es imposible. Y entonces ahí es donde se generan como todos estos mitos que empiezan a rondar. Pero es que a mí me dijeron, Bueno, no, súper interesante, muy, muy chévere. Yo creo, claro, que vamos a ir cerrando sí, porque llevamos sí, 40 y algo de minutos. por acá están Qué chévere, qué preguntando que interesante dónde lo hablar contactan. contigo. Ya les cuento. Yo soy neurólogo en la Fundación Cardioinfantil, en la Cardio en Bogotá, en la 163, abajo de la novena, y en Marley Chía, Clínica Marley Chía. Esos son los dos sitios donde tengo consultorio. Acá preguntan, las actividades de alturas en ocasiones creo que no se deben realizar. Yo pienso que no es lo recomendado hacer trabajo en alturas, a no ser que uno ya tenga una epilepsia curada mucho tiempo, que tenga toda la protección. Bueno, sin embargo, es una actividad de muy, muy alto riesgo y sí, probablemente nuestra recomendación al final sería que no. Robinson Correa dice, esa es una cruz muy especial para mí, es mejor sufrir por cosa especial, por lo que Dios le da a uno, que no buscarse una enfermedad por vicio de droga, diciendo, hay mucho vicio que uno no se busca. Ok, sí, hay muchas cosas de tóxicos que pueden dar crisis y algún día sería muy, muy chévere hablarlo. El estigma en el trabajo, que no se puede tener una persona con nuestro diagnóstico por tomar medicamentos. Pienso que solo hay unas dos, tres profesiones que uno dice, oiga, definitivamente el riesgo es muy, muy alto, pero de resto yo tengo pacientes, ingenieros, médicos, abogados. Por acá tengo unos brillantes que tienen unas carreras económicas muy bien y que han sabido llevar. Carolina es abogada, tiene esta fundación que inspira gente. O sea, yo creo que eh, cada vez más debemos luchar para que el estigma no haga que Y sea yo un creo que tema de te completo exclusión laboral. algo. Existe una ley para la epilepsia, que es la ley 1414 del 2010, y muchas veces ni siquiera los pacientes la conocen y ni siquiera muchos médicos están relacionados con ellas. Y yo creo que la gente tiene que aprender a conocer sus derechos. O sea, lo más importante, o sea, si hay algo que libera es la educación y conocer los derechos es vital. Entonces, bájenla, eso es gratuito en Google, ponen ley 1414 del 2010, descárguenla, porque es importante. Y ahora estamos en una situación un poco compleja con los medicamentos. Y obviamente esta ley tiene unos respaldos, entonces es bueno que también como que sepan qué hacer, ¿cierto? ¿Qué hacer allí? Bueno, Caro, ¿dónde te pueden contactar las personas que De la quieran hacer fundación. parte de tus grupos en la Fundación Renacer con S? Eh, que sigan a Caro. Caro de verdad hace una tarea espectacular. Ella me explicaba, no tiene banco de medicamentos. Sin embargo, sí es un tema muy común que hoy en día, por este desabastecimiento de medicamentos, eh, pues hay grupos que se apoyan, que tienen Sí, la cosa, no sé. O pues sea, nosotros Caro, estamos en Medellín, ¿dónde ¿no? te ubicas? Pero realmente la fundación opera mucho virtual porque hay unos grupos de apoyo. Hay uno para pacientes, otro para cuidadores y otro para pacientes y cuidadores que estén en el exterior. ¿Qué hacemos? Nosotros no tenemos banco de medicamentos, pero si, por ejemplo, nos donan medicamentos, nosotros los colocamos en el chat y a la persona que le sirvan se lo donamos, ¿cierto? Obviamente ya nos contactan, si hay que llenar como un formulario para uno saber, en este momento somos 230 familias y todos los jueves hacemos programas radiales, ¿cierto? Por Facebook con diferentes profesionales de la salud, neurólogos, psicólogos, de todas las áreas e incluso abogados que nos ayudan como a manejar esta parte legal que a veces nos perdemos un poquito. Entonces, bueno, algunas actividades se hacen físicas en Medellín, pero las otras se hacen virtuales, entonces también pueden participar, independiente de la ciudad en que estén, pueden estar en la fundación.
por ahí están dejando los datos, estamos en Instagram como @renacer con amor, ¿cierto? Estamos en Facebook Fundación Renacer con Amor y por ahí el teléfono es 312-788-4500. Yo vi que por ahí estaban colocando los datos del doctor Fabio y también pusieron los de la fundación. Pues bienvenidos, igual pues la idea es educarnos, que yo creo que es lo más importante y bueno, y saber que siguen adelante, al papá o la mamá que me está escuchando, o sea, acá hay un ejemplo de que puedes sacar a tu hijo adelante. Y el que esté ahí aburrido, no, o sea, puedes lograr tu sueño, no importa si quiero ser, no sé, abogado, carpintero, no sé, manicurista, lo que sea, lo puedes hacer. Que de pronto se necesita tiempo, paciencia, pero se hace, o sea, se hace, se logra. Mire, y de hecho, pues para nuevas reuniones o algo, porque sé que faltó responder muchas cosas en manejo, en cuanto al tema de planificación que contaste, Caro, eso es un tema gigante, pero que se puede hablar y se puede explicar. Escríbame en el mensaje del Instagram, síganos y nos cuentan ahí, nos dicen, doctor, para una próxima, una charla de esto, el tema que me interesa es este, ya sea de epilepsia o neurología en general. Obviamente yo estoy mucho más centrado en epilepsia, esa es la subespecialidad que hice, pero cualquier duda que tengan, escríbanos y bueno, sacamos el tiempo para educarnos y aprender. Me encantó ver a muchos de los pacientes, muchos de los que estaban conectados son pacientes míos que por los nombres y eso los conozco, un gusto aportarles y bueno, compartan a las personas que crean que están sufriendo con epilepsia y tal vez tengan depresión o ansiedad, que a veces sienten que son menos, que a veces sienten que no tienen. Habían muchas frases que quería comentarles. Hay unas que muchos pacientes con epilepsia lo que llegan diciéndole al psiquiatra es yo soy una persona inferior, nada, o sea, es una persona con una condición especial, pero eso no lo hace inferior a nadie, usted es una persona. eh, Otro era la gente me evita, la gente no quiere verme. Me están diciendo que hay otras preguntas, doctor, ¿cuál puede ser el causante que desarrolle, eh, cuál puede ser el causante de que se desarrolle la epilepsia en un adulto? En un adulto, generalmente, las lesiones estructurales secundarias a trauma craneoencefálico, tumor o enfermedad cerebrovascular son como las tres grandes cosas que pueden dar crisis epilépticas en la edad adulta. Algunas epilepsias genéticas se desarrollan entre la adolescencia y esa adultez temprana, eh, algunos síndromes como la epilepsia mioclónica juvenil. Otra persona nos pregunta, mi hija sufre de epilepsia, le da mucho mareo y momentos de ausentismo. El mareo, hay que saber claramente qué es el mareo. La mayoría de fármacos anticrisis dan, pero tendría que pasar y después de 3, 4 días de inicio. Entonces es bueno revisar las dosis, es bueno revisar laboratorios para saber que no haya ninguna otra afectación como colesterol alto, sodio bajito, cosas que pueden pasar. Entonces hay muchas cosas. Ivanos, un gusto. A todos, de verdad, mil gracias. Caro, feliz noche, que sigas manejando muy bien tu epilepsia y también para lo que me Muchas necesites, gracias, Víctor. un gusto. Sí, Feliz noche a todos y bueno, muchas gracias por la invitación y seguiremos haciendo estos live. sí, no, sin duda. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche a todos. Hasta un gusto. Saludos a todos.